Hola, hola a todos. Hoy en Linguarte te vamos a enseñar cómo abrir una cuenta en el banco. Además, vamos a estudiar otras frases útiles en el banco. Si te gusta este video, recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! En el banco hay muchas cosas que tú, como cliente, puedes hacer. Por ejemplo, hacer un depósito, retirar dinero, transferir dinero, obtener una tarjeta de crédito o débito, pedir un préstamo, pagar facturas, abrir o cerrar una cuenta. Existen dos tipos de cuentas bancarias. La cuenta corriente, con ella es posible realizar pagos o transacciones todos los días. La cuenta de ahorro, con esta cuenta ahorras dinero y ganas intereses. Y para muchas de las cosas que hacemos en el banco es necesario mostrar un pasaporte o documento de identidad, DNI, rellenar un formulario con tus datos personales, firmar. Lo primero que tienes que hacer es tomar un número en esta máquina. Después de esto, tienes que esperar tu turno. Esperas en la fila o cola. Cuando es tu turno, tienes que hablar con el cajero o cajera del banco. Veamos este diálogo. Buenos días, bienvenido a nuestro banco. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría abrir una cuenta bancaria. ¿Qué tipo de cuenta desea abrir? ¿Una cuenta de ahorro o una cuenta corriente? ¿Cuál es la diferencia? La cuenta corriente se usa para las transacciones normales. La cuenta de ahorro se utiliza para ahorrar dinero. Me gustaría abrir una cuenta corriente. ¿Podría darme su pasaporte y sus datos personales? Aquí tiene. Me gustaría depositar 1.000 euros. Muy bien. ¿Quiere una tarjeta de crédito o de débito? Me gustaría obtener una tarjeta de crédito. Muy bien. Nosotros le vamos a enviar la tarjeta de crédito a su dirección. Ahora, además de pedir que te abran una cuenta, podrías pedir una hipoteca, una inversión. Ahora te toca practicar en el banco. Intenta decir las siguientes frases. Me gustaría cerrar una cuenta. ¿Podría darme su pasaporte? Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado la clase. Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios qué otras frases y palabras quieres estudiar. En la descripción del vídeo tienes un documento con esta clase. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!